Buen día, mi nombre es Joan Manuel Galindo Jaramillo y les voy a presentar mi proyecto de investigación en ingeniería, modelado y simulación de la interacción de carbon dots con una bicapa lipídica empleando dinámica molecular. Para comenzar se debe dar un contexto de la investigación realizada. Se tienen estos dos conceptos o temas que deben ser explicados de manera más detallada. Los carbon dots son nanopartículas de carbono con tamaños por debajo de los 10 nanómetros que tienen propiedades únicas. Entre estas propiedades está la biocompatibilidad, que le permite a los carbon dots ser utilizados como dispositivos administradores de medicamentos. Y también poseen la propiedad de fluorescencia, lo que puede permitir su uso como biomarcadores. Además de sus propiedades únicas y su potencial uso en el área de la medicina, los carbon dots pueden ser fácilmente sintetizados a partir de cualquier fuente de carbono. Como resultado se obtiene una estructura principalmente de átomos de carbono e hidrógeno. Sin embargo, esta síntesis y el comportamiento de los carbon dots no ha sido explicado a totalidad. Por lo tanto, es necesario realizar aproximaciones como bien puede ser simulaciones de dinámica molecular. Las simulaciones de dinámica molecular permiten obtener información detallada con respecto a la estructura de la molécula que se está analizando, de su interacción con otras moléculas y de sus propiedades. Esto anterior debido a que las simulaciones son basadas en potenciales interatómicos o campos de fuerza, permitiendo obtener una precisión cercana a lo que se obtendría con cálculos de mecánica cuántica. La gran mayoría de las simulaciones que se han realizado para nanopartículas de carbono han sido realizadas con láminas sencillas de grafeno, con nanotubos de carbono o incluso con fullerenos. No obstante, existen pocos estudios en los que se explore a fondo la interacción de estas nanopartículas de carbono con macromoléculas biológicas como puede ser ADN o una membrana lipídica. Y de igual forma existen aún menos estudios en los que se tengan nanopartículas de carbono en forma esférica como pueden ser los carbon dots con estas mismas macromoléculas. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es primero, validar los parámetros generados para carbon dots en un campo de fuerza seleccionado y segundo, evaluar la interacción y el comportamiento de carbon dots esféricos con una bicapa lipídica basándonos en simulaciones de dinámica molecular en agua. A continuación se presenta la metodología seguida. El modelo de carbon dots utilizado se construyó a partir de capas sencillas de grafeno que fueron apiladas una sobre otra, cambiando el tamaño de las capas superiores e inferiores con el fin de dar la forma esférica que se puede observar en la diapositiva. Esta idea fue adaptada de un estudio que se realizó con anterioridad, cuyos autores implementaron esta herramienta en el software de libre acceso VMD. Se construyeron dos carbon dots del mismo tamaño, el primero solo con hidrógenos en su superficie y el segundo con grupos hidroxilo en su superficie. El modelo utilizado de bicapa lipídica es DPPC, que se compone a partir de 128 lípidos y es distribuido de manera abierta por el grupo de biocomputación de la Universidad de Calgary. Para las simulaciones de dinámica molecular se requiere un campo de fuerza. Esto es un modelo que describe la dependencia de la energía de un sistema con respecto a la posición de sus partículas y debe representar de manera correcta las fuerzas interatómicas que actúan entre los átomos que componen el sistema. Existen dos tipos de campos de fuerza principalmente, All Atom y United Atom, donde este último no tiene en cuenta de manera explícita los hidrógenos, sino en conjunto con los carbonos, reduciendo así el tiempo de computación. El campo de fuerza escogido es Gromos 54A7. Este ha sido ampliamente utilizado para DPPC, donde se han hallado parámetros para los lípidos con los lípidos de Berger y mientras tanto para el carbon dot se debían hallar parámetros los cuales se obtuvieron con el servidor ATB, donde se obtuvo una topología para cada una de las capas y donde se obtuvieron parámetros consistentes que se utilizaron en conjunto con los del campo de fuerza seleccionado.
Para las simulaciones moleculares se utilizó el programa GROMACS, donde se realizaron dos tipos de simulaciones principalmente: las simulaciones de carbon dots individuales en agua para validar sus parámetros y las simulaciones preliminares del sistema de TPPC y carbon dot. Los resultados obtenidos son los siguientes. El análisis estructural de los carbon dots se inició con el RMSD. Este es la desviación media cuadrática de posiciones atómicas, que se calculó con respecto a la estructura inicial antes de los 10 nanosegundos de simulación. Como se puede observar en la gráfica, se obtuvieron valores relativamente altos, permitiendo ver un desplazamiento de hasta 1 nanómetro. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el RMSD es una de las medidas menos representativas debido a que posee un alto error en su cálculo. Por lo tanto, se continuó con un análisis estructural a más detalle. Como se puede observar, el carbon dot a lo largo de su trayectoria se movió y sus capas se desplazaron principalmente en dirección horizontal. Este desplazamiento horizontal se puede cuantificar teniendo como referencia la capa 4, es decir, la capa central del carbon dot, y midiendo el desplazamiento del resto de capas. Como se puede observar, las capas distantes, es decir, capa 1 siendo la más inferior y capa 7 siendo la superior, de aproximadamente 1 nanómetro, como máximo las capas de media distancia, capa 2 y 6, de aproximadamente 0.5 nanómetros, y las capas más cercanas, capas 3 y 5, de cerca a 0.25 nanómetros. Como se puede observar, el comportamiento de todas estas capas es similar, lo que puede indicar que todas se están moviendo como una molécula sencilla. A partir de esto se calculó el desplazamiento horizontal medio de cada una de las capas de ambos carbon dots, donde se puede observar que el carbon dot funcionalizado con grupos hidroxilo presenta mayor estabilidad al tener menos desplazamiento horizontal. Este comportamiento está de acuerdo a lo reportado en literatura, sin embargo se obtuvieron valores más altos a los que está reportado en la misma investigación. Esto puede deberse a la temperatura en la que se realizaron las simulaciones, que es 10 Kelvin mayor a la otra, o en el campo de fuerza utilizado. De igual forma, se observó el comportamiento del carbon dot puro a los 10 nanosegundos, donde se observa el comportamiento descrito anteriormente, donde hay un desplazamiento horizontal grande, y de igual forma se observa una separación entre capas significativa. La separación entre capas en literatura está reportada de 0.34 nanómetros. Este valor se mantuvo constante durante las simulaciones preliminares y se calculó la diferencia con respecto a este de la simulación final de cada uno de los carbon dots, donde se observa que el valor máximo de separación es de 0.56 nanómetros para el carbon dot puro, donde aún pueden ocurrir algunas interacciones. La propiedad que se validó fue el coeficiente de difusión para cada capa de cada carbon dot y para el carbon dot como un conjunto. Los valores obtenidos están entre los valores experimentales y de simulaciones reportados en literatura, y se puede observar que el coeficiente de difusión de el carbon dot con grupos hidroxilo es menor al del carbon dot puro, lo cual concuerda con lo reportado en literatura. Después de validados los parámetros para el carbon dot, se pasó a construir el sistema con la bicapa lipídica, donde se mantuvo una distancia entre ambas moléculas de 2.5 nanómetros. Esta distancia es apropiada para realizar simulaciones de interacción o basadas en potencial. Para cada uno de estos sistemas, con ambos carbon dots, se realizó el equilibrio de temperatura y el equilibrio de presión, donde se observa que la temperatura es estable alrededor de los 310 Kelvin y donde la presión se observa que fluctúa de manera mayor, pero esto es común y normal en las simulaciones de dinámica molecular. Como conclusiones, se tuvo que la representación de los carbon dots como capas de grafeno fue apropiada y que los parámetros utilizados para la simulación representan de manera correcta la interacción entre átomos. De igual forma, los carbon dots funcionalizados presentan mayor estabilidad que las nanopartículas puras, prefiriendo su uso en aproximaciones experimentales y simulaciones venideras.
Finalmente, el sistema construido de Carbon Dot de PPC permite simulaciones largas como las que se hicieron para los Carbon Dots, ya que ambas partículas fueron validadas por separado y el sistema se equilibró alrededor de una temperatura y presión deseada. Como trabajo a futuro, para el próximo semestre se planea realizar simulaciones de dinámica molecular para el sistema previamente armado para obtener análisis de interacción y otros similares. De igual forma, se planea construir otros carbon dots que varíen en tamaño, en grupos de funcionalización y en el porcentaje de cobertura de estos mismos grupos. Muchas gracias por su atención.